Esta tabla periódica de elementos es el producto final del proyecto ABP Conociendo el Cañón de la Tuel, realizado durante el ciclo escolar 2024 por alumnos de cuarto segunda del Instituto San Rafael Hermanos Maristas. En él intervienen 3 espacios curriculares: Química, Geografía y TICS, Tecnologías de la Información, pertenecientes a 2 áreas, Ciencias Sociales y Naturales. Dicho recorrido estuvo a cargo de los profesores Dina García, Roxana Evia y Eugenio Román, quienes compartieron momentos de trabajo pedagógico y momentos de ocio recreativo. A saber, salida educativa al Museo de Historia Natural de San Rafael, salida educativa para recorrer el circuito turístico Cañón de la Tuel, participación en el taller educativo de braille con la profesora terapéutica de deficientes visuales, Silvina Estrella, y participación de la Expo Escuela Abierta Eugenio Magdaleno del Colegio Maristas. Este audio te ayudará a entender para qué se utiliza la tabla periódica de los elementos. Empezaremos por la historia de la tabla. La tabla periódica es una herramienta fundamental en la química que organiza todos los elementos conocidos en base a sus propiedades. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en el año 1869. Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica, ya que fue el primero en organizar los elementos de acuerdo con su peso atómico y propiedades químicas similares. Avanzando en la tabla, un químico alemán llamado Johann Dobereiner fue el primero en descubrir una regularidad entre los elementos. Observó la relación entre las masas de los átomos de algunos elementos y sus propiedades, clasificando a los elementos en triadas, según su similitud. En la tabla de triadas de Dobereiner se muestra que cada triada constaba de 3 elementos con propiedades similares y que la masa atómica del elemento intermedio era aproximadamente la media aritmética de la masa de los elementos adyacentes. En 1862, Belluguer de Chancortois observó la existencia de ciertas regularidades en las propiedades de los elementos a medida que aumentaba su masa. Dedujo que las propiedades se repetían cada 8 elementos, con lo que surgió la idea de periodicidad de dichas propiedades. La periodicidad es la repetición de un evento propiedad a intervalos regulares. Por ejemplo, las fases de la luna son periódicas, pues se repiten cada 28 días. Antes de la tabla periódica de Mendeleev, otros científicos también buscaron organizar los elementos. Uno de ellos fue el químico británico John Newlands, quien en 1864 propuso la ley de octavas. Según esta ley, cuando los elementos se ordenan por su peso atómico creciente, cada octavo elemento tiene propiedades similares, como si fueran notas en una escala musical. Esta ley no era completamente exacta para todos los elementos conocidos en ese momento, por lo que su uso fue limitado. Sin embargo, la tabla periódica actual está organizada en filas y columnas. Las filas horizontales se conocen como períodos y hay un total de 8. Cada período representa una nueva capa de electrones en los átomos. Las columnas verticales se llaman grupos, y los elementos en un mismo grupo comparten propiedades similares, como su comportamiento al combinarse químicamente. En la tabla, los elementos están distribuidos en bloques de acuerdo con la subcapa electrónica que están llenando, es decir, el bloque S, P, D o F. Esto ayuda a entender la configuración electrónica y la estructura atómica de cada elemento. También es de suma importancia hablar de sus propiedades. Sus propiedades físicas son las metales, que están a la izquierda y en el centro de la tabla. Son buenos conductores de electricidad y calor, son maleables y dúctiles. Ejemplos pueden llegar a ser el hierro, el oro y el cobre. Lo conforman los elementos de los grupos 1 al 12, exceptuando el hidrógeno, y algunos de los elementos de los grupos 13, 14, 15 y 16. Luego, los no metales. Se encuentran en la parte superior derecha de la tabla. Son malos conductores de calor y electricidad y suelen ser frágiles. Ejemplos son el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Abarcan desde el grupo 14 hasta el 17, incluido el hidrógeno. Luego los metaloides, que están ubicados entre los metales y los no metales. Tienen propiedades intermedias.
Los ejemplos de estos pueden ser el silicio y el germanio. Abarca desde el boro hasta el astato, sin incluir este último, entre las columnas 13, 14, 15, 16 y 17, dividiendo de ese modo la tabla completa en dos. Luego tenemos los elementos de transición. Los elementos de transición se encuentran en los grupos 3 al 12 de la tabla periódica. Estos pertenecen al bloque D, lo que significa que están caracterizados por la progresiva ocupación de los orbitales D. Los elementos de transición incluyen metales como el hierro, el cobre, el cobalto, el níquel y el oro, entre otros. Son conocidos por tener diversas propiedades, como ser buenos conductores de electricidad, poseer múltiples estados de oxidación y formar compuestos coloreados. Luego tenemos los elementos de transición interna. Los elementos de transición interna en la tabla periódica abarcan dos series, que son los lantánidos y los actínidos. Estos elementos se encuentran en los periodos 6 y 7, respectivamente, y están ubicados en el bloque F de la tabla periódica. No pertenecen a ningún grupo específico, ya que están dispuestos en una serie separada debajo del cuerpo principal de la tabla. Lantánidos, números atómicos del 57 al 71, desde el lantano hasta el lutencio. Luego los actínidos, los números atómicos del 89 al 103, desde el actínido hasta el laurencio. Estos elementos se caracterizan por la progresiva ocupación de los orbitales F. Finalmente, la electronegatividad es una propiedad que mide la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones compartidos en un enlace químico. Indica qué tan fuerte un átomo tira de los electrones cuando está formando un enlace con otro átomo. Estas muestran la variación de las propiedades periódicas estudiadas con el aumento del número atómico. La variación de las propiedades periódicas es más continua en los elementos representativos que los elementos de transición y en estos es más continua que los elementos de transición interna. Esto se debe a las particularidades de la estructura electrónica de los átomos, que son las que lo determinan sus propiedades físicas y químicas. Sus propiedades químicas son el radio atómico, que se refiere a la distancia entre el núcleo de un átomo y la capa más externa de electrones, que varía según el elemento. A medida que se desciende de un grupo de la tabla periódica, el radio atómico aumenta, ya que se añaden más capas de electrones. Sin embargo, al avanzar de izquierda a derecha en un periodo, el radio disminuye debido al aumento de la carga nuclear que atrae más fuertemente a los electrones hacia el núcleo. Luego, el radio iónico, que se refiere al tamaño de un ion, cuando un átomo pierde electrones y forma un catión. Su radio iónico es menor que su radio atómico, ya que hay menor repulsión entre los electrones restantes y la carga nuclear efectiva es mayor. En cambio, cuando un átomo gana electrones y forma un anión, el radio iónico es mayor que el radio atómico, debido al aumento de repulsión entre los electrones adicionales. Finalmente, para concluir con la tabla, te contaré sobre la clasificación por configuración electrónica. La clasificación por configuración electrónica de la tabla periódica se basa en la forma en la que los electrones están distribuidos en los distintos niveles y subniveles de energía de los átomos. Esta organización ayuda a entender las propiedades químicas y físicas de los elementos que ya te conté. Encontramos distintos niveles de energía. Los electrones en un átomo se organizan en niveles de energía que corresponden a diferentes distancias desde el núcleo. Estos niveles se enumeran como 1, 2, 3, etc. Los subniveles que abarcan las diferentes partes de la tabla son el S, que puede contener hasta 2 electrones, el P, que puede contener hasta 6 electrones, el D, que puede contener hasta 10 electrones, y el F, que puede contener hasta 14 electrones. Luego, los bloques de la tabla periódica. El bloque S, que incluye los elementos en las columnas 1 y 2, y el helio. El bloque P, que incluye los elementos en las columnas 13 a 18. El bloque D, que incluye los elementos en las columnas 3 a 12, que son los metales de transición. El bloque F, que incluye los lantánidos y actínidos.
Podemos concluir diciendo que estas son algunas definiciones de la tabla periódica y estos son sus usos. Esperamos que hayas entendido.